Google ha lanzado Antigravity, su nuevo entorno inteligente capaz de crear software, automatizar procesos complejos y ejecutar tareas de principio a fin, sin que tú escribas ni una sola línea de código. Y lo sorprendente no es que solamente esté pensado para programadores, sino también está pensado para cualquier tipo de persona que no sepa programar. Puedes construir aplicaciones con solo describir lo que quieres. En este vídeo vamos a ver lo que lo hace tan especial, cómo usarlo y ejemplos reales que puedes replicar desde hoy mismo. Y todo como nos tiene acostumbrado Google, totalmente gratis. ¿Preparado? Empezamos. Para comenzar a utilizar esta herramienta, lo primero que tenemos que hacer es descargarnos la aplicación. Para ello vamos a acceder al enlace que os dejo abajo en la descripción. Una vez estemos aquí, tenemos dos opciones: o darle al botón de Download o directamente aquí, seleccionar para Windows. Y tenemos que seleccionar si somos de Mac o de Windows y seleccionamos nuestra versión. Si tenéis alguna duda en el proceso de instalación, aquí os dejo un vídeo en el cual indico cómo instalarlo, pero simplemente es darle a siguiente y ya estaría instalado. Comenzamos por el primer caso de uso. Vamos a ir en este vídeo de menos a más importante para utilizar en el día a día. Todos los prompts que voy a utilizar en este vídeo los dejaré abajo en la descripción. Una vez estemos dentro de Antigravity, aquí importante, aquí en el apartado de Setting, tener vuestra cuenta de Google configurada. Vamos a comenzar por un caso muy sencillo y bastante útil en el día a día. ¿No os pasa de que tenéis una carpeta en la cual tenéis fotos, documentos, vídeos, música y la carpeta es tan enorme de normalmente suele pasar la carpeta de descargas o documentos que no sabéis cómo organizarla, os da bastante pereza? Para solventar este problema lo que tenemos que hacer es el signo a File, Open Folder y aquí tenemos que seleccionar la carpeta que queramos reestructurar / organizar. Si vemos, mi carpeta de prueba tiene un documento PDF, dos vídeos .mp4, un archivo ejecutable que es del instalador de Antigravity y uno de PNG. Ahora con simplemente irnos aquí a la ventana derecha tenemos que mandarle el siguiente prompt, con el objetivo de ordenar cada documento dentro de su propia carpeta. Es decir, que las fotos me las meto en una carpeta que se llame fotos, los vídeos en una carpeta que se llame vídeos y así dependiendo con el tipo de archivo que encuentre en la carpeta. Y le damos a enviar. Y aquí os recomiendo que siempre tengáis la versión seleccionada de Gemini 3 Pro High. Le vamos a dar a permitir modificar y crear estas carpetas y automáticamente, como vemos a la izquierda, ya se nos ha creado las 4 carpetas diferentes, una por cada fichero que teníamos. Vamos con la carpeta documentos, me ha metido el PDF, está correcto. La carpeta de fotos me ha metido la foto.png. La carpeta de programa solamente me ha puesto antigravity.s, es correcto. Y en vídeos tengo los dos vídeos. Sé que para esta carpeta tan pequeña no tiene mucho sentido, pero para una gran carpeta que tengáis muchas cosas mezcladas, este simple prompt os organiza por completo vuestra carpeta. Este caso de uso que vamos a ver ahora me parece bastante interesante y sobre todo es la base para el próximo caso de uso que vamos a ver en este vídeo. Nos mantenemos en la misma carpeta de pruebas y le vamos a mandar el siguiente prompt y le damos a enviar. El objetivo de este prompt tan largo es que le estoy pidiendo que cree una aplicación en el cual nosotros podamos controlar nuestra productividad, nuestros hábitos de alimentación, deporte, horas de descanso, es decir, una aplicación que nosotros como usuarios podemos utilizar en nuestro día a día y que disponemos de ella de una forma local y totalmente gratis. Nos acaba de generar el plan de acción que va a seguir para ejecutar dicha aplicación, le damos a aceptar y bien, ya tendríamos por aquí la aplicación creada. Si accedemos a la carpeta de nuestro proyecto, pulsamos en el index HTML y se nos abre lo siguiente en el navegador: Liveflow Jose. El resumen de hoy, es decir, tenemos los hábitos completados y las tareas completadas. Si nos vamos a hábitos, aquí podemos ir añadiendo los hábitos que nosotros tengamos. Tenemos por defecto un total de 7 hábitos, las rachas máximas de 6 días. Si le damos a añadir nuevo hábito, podemos añadir, por ejemplo, dejar de fumar día 1, descripción, prueba, categoría salud, frecuencia diario, objetivo 7 días y le damos a crear hábito. Ya tendríamos el hábito creado aquí abajo y tendríamos dejar de fumar, prueba, día 1 y podemos dar a completar hoy. ¿Con qué objetivo? Con que cada día que completemos este hábito le demos a completar hoy y automáticamente se nos actualiza en hábitos completados del día de hoy.
Aquí por defecto vienen algunos como dormir 8 horas, escribir a diario, aprender algo nuevo, beber 2 litros de agua, es decir, hábitos saludables que se recomienda de hacer en el día a día. Y también un apartado de hábitos sugeridos. Si nos vamos al apartado de salud, tenemos que podemos añadir la alimentación que nosotros comamos. Por ejemplo, vamos a poner pan integral en el tipo de desayuno, también tenemos almuerzo, cena y snack, y calorías vamos a poner que tiene 150 calorías y le damos a añadir. Y aquí nos pone un total de las calorías que llevamos consumidas en el día de hoy. Avena con fruta, ensalada César, pollo con verduras, pan integral. Esto también podemos pedirle a la gente de inteligencia artificial que nos permita modificar la alimentación. ¿Por qué? Porque si me equivoco, ahora mismo no hay ningún apartado de eliminar lo que me he equivocado o modificarlo. Todo esto se puede ir modificando sobre la marcha con vuestro asistente de inteligencia artificial de Antigravity. Al final hay un apartado de recomendaciones del agente nutricional, es decir, que recuerda beber más agua, intenta dormir más esta noche. En el apartado salud, aparte de la alimentación, también nos permite modificar las horas de sueño, litros de agua, también lo podemos modificar, la energía con la cual nos encontramos hoy, pues estoy un poco cansado, voy a poner que energía sobre 10 tengo un 8, y estado de ánimo si he tenido un mal día, un buen día o terrible. En productividad tenemos tareas totales, completadas, pendientes y un tiempo estimado, y aquí tenemos un cronómetro Pomodoro, el cual podemos iniciar y reiniciar. Las tareas de productividad la podemos dividir según la prioridad, alta, media, baja o completadas. Disponemos también de un apartado de agentes de inteligencia artificial en el cual las recomendaciones activas, hidratación baja, es decir, que según los litros de agua, por ejemplo, que hemos bebido, que le he puesto 1,5 litros, nos recomienda que bebamos más aguas. Y en tareas urgentes tienes 2 tareas de alta prioridad pendientes. Y aquí por menú bastante dinámico y visual y atractivo, tenemos agentes de nutrición que nos calcula las calorías que llevamos hoy, agentes de hábitos, agentes de energía y agentes de productividad. Nos explica también cómo funcionan los agentes en este cuadro que viene explicado, y este sería el resumen de la aplicación LifeFlow Jose que hemos creado. Una aplicación básica que cualquier persona debería utilizar en su día a día para el tema de la alimentación, el sueño, productividad. ¿Qué os ha parecido esta aplicación? Os leo por comentarios. Este nuevo caso de uso va a ir en base a la aplicación anterior. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de pedirle que nos cree una landing page para vender nuestra aplicación anterior que hemos creado. Una vez la juntamos este prompt, ya vemos que está trabajando con Nano Banana Pro para crearnos las imágenes, esta que os muestro por pantalla, que va a utilizar en nuestra landing page. En apenas unos segundos ya tendríamos por aquí nuestra landing page creada. Y me comenta también, ¿te gustaría que haga algún ajuste al diseño o al contenido? Es decir, aquí las modificaciones que podemos pedirle durante la creación de nuestra landing page o de nuestra aplicación son infinitas. Si accedemos al archivo landing.html que está debajo de nuestro archivo index.html, es decir, aquí en la propia carpeta, si accedemos, se nos abre esto: domina tu día con LifeFlow Jose, la plataforma todo en uno que combina hábitos inteligentes, salud integral y productividad potenciada por IA. Empieza gratis ahora, es decir, aquí lo que hace es una llamada a la acción para que nosotros contratemos o nos descarguemos esta aplicación. Vemos que tenemos la misma imagen que nos ha generado antes con Nano Banana Pro, y si pasamos el ratón por encima vemos que tenemos un diseño muy chulo y exclusivo. Todo lo que necesitas en un solo lugar, deja de usar 5 apps diferentes: hábitos inteligentes, salud integral, productividad focus y agentes de IA. Tu equipo personal de expertos de IA, agentes de nutrición, agentes de hábito, agentes de energía. Y vemos que esta foto que también nos lo ha generado antes está en movimiento, va un poco para arriba y para abajo. Y abajo dice lo que dicen nuestros usuarios, es decir, si nos vamos a Antigravity, vemos que si le damos para arriba, nos ha creado con Nano Banana Pro 3 avatares de personas diferentes que parecen bastante reales, con el objetivo de crear una falsa reseña para que la gente que entre a esta landing page acabe comprando nuestra aplicación o acabe descargándosela. Aquí hace otro CTA bastante claro con el objetivo de conseguir dicho cliente y un botón de comenzar mi transformación. ¿Qué os parece cómo hemos transformado una aplicación que nos ha creado primera y luego hemos hecho su venta en una landing page? Os leo por comentarios. Si el caso de uso anterior te ha parecido interesante, este te va a flipar aún más. No solamente va a estar dedicado a pequeñas empresas o grandes empresas, también está dedicado para personas en su día a día. Yo solamente te voy a lanzar la idea y tú ya la construyes en base a tu necesidad.
he añadido en este fichero de prueba una factura de ventas de coche, con el objetivo de que me cree un dashboard. Para seleccionar este archivo CSV os recomiendo que pongáis el atajo @ le deis a Files y en Files ya seleccionéis el fichero, como es el caso de factura CSV. Y una vez seleccionado le mandamos nuestro PROM. Le damos a enviar. Y ya tendríamos por aquí el resultado en fiscaldashboard.html. Si abrimos dicho HTML, lo que nos muestra es este dashboard tan visual y llamativo. El IVA a pagar, que serían 21.700 euros, base imponente total, el mejor cliente que es Anabel, la marca de coche más vendida como es el caso de SEAT, una evolución de facturación e IVA con gráficos dinámicos, la distribución por marca que si pasamos el ratón por encima nos marca la marca que sea, Hyundai, SEAT, Toyota. Los clientes más rentables, aquí tendríamos Anabel, que se ha gastado un total de 32.000 euros, y también tenemos un apartado de alertas. Venta típica detectada, factura Anabel supera el promedio en un 30%, con lo cual si ve algo raro referente al resto de factura, nos lo pone en alerta de, oye, ¿esto es normal? Esto yo lo estoy enfocando más al mundo empresarial, porque sí que es cierto que, oye, tengo toda la factura que he generado este mes en mi negocio, sea el negocio que sea. Pues lo que voy a hacer es, le voy a pasar a la IA de, oye, en esta carpeta tengo todas mis facturas de este mes. ¿Me puedes hacer un dashboard de un análisis ejecutivo de cómo este mes ha repercutido en mi negocio a diferencia del mes anterior, para ver si vamos mejor o peor en nuestro negocio? Pero es que la cosa no queda ahí, que la siguiente aplicación también tiene tela. Este caso de uso que os voy a comentar me parece muy interesante a la hora de que vosotros podáis ofrecer un servicio a cualquier tipo de negocio que tenga una página online, con el objetivo de ofrecerle una asesoría de cómo poder mejorar su página web en Google. Para ello vamos a enviarle el PROM, con el objetivo de yo pasarle una página que me he encontrado en internet que conozco de patatas fritas y decirle que me realice una auditoría y me lo genere todo en un HTML interactivo, en el cual podamos ver qué cosas están bien, qué cosas podemos mejorar. Y le damos a enviar. Y ya tendríamos por aquí el resultado. Nos hace un resumen del informe: la salud global 78/100, Core Web vital, auditoría técnica, SL y estructura de encabezados correcta, oportunidades de keyword, es decir, palabras claves para el posicionamiento SEO, y plan de acción para 90 días. Unas mejoras en las cuales tenemos que implementar en el primer mes arreglos técnicos, como es el caso de imágenes y esquemas, y el mes 3 autoridad local y reseñas. Si accedemos al dashboard que nos ha generado, SEO Audit Pro, la página que nosotros le hemos pedido, actualización con la fecha de hoy, una salud global, lo que nos comentaba de 78/100, 5 visitas más que el mes anterior. Aquí tenemos el apartado de Core Web Vital Móvil, auditoría técnica certificado HTTPS, estructura de encabezados, optimización de imágenes, faltan datos estructurados de Product y Local Business. Rendimiento del contenido, aquí vemos en la curva en la cual agosto ha sido un mes bastante flojo de tráfico orgánico y ahora en noviembre vemos que se está incrementando el tráfico en esta página. La oportunidad de palabras clave, como es el caso de patatas fritas artesanales Sevilla, aperitivos para fiesta, esto tiene una dificultad muy alta y el potencial muy alto, autoridad del dominio 24/100 y plan de escalado de tráfico en 90 días, es decir, lo que nos comentaba antes. Decidme qué opináis de que podáis ofrecer este servicio a pequeñas empresas o grandes empresas. Os leo por comentarios. Vamos con el último caso de uso práctico. Pero no os vayáis todavía porque al final del vídeo os voy a anunciar una cosa bastante importante dentro de la comunidad. Objetivo: vamos a crear una aplicación la cual podamos vender o incluso poder usar si sois un negocio. Le vamos a mandar el siguiente prompt. Lo que estamos buscando es crear una aplicación en el cual un empresario pueda subir su factura y a raíz de ella poder analizar cuánto tiene que pagar de IVA, también la posibilidad de poder automatizar el inventario. Por ejemplo, si somos un restaurante de necesito 10 Coca-Colas todas las semanas, pues cuando me queden 5, que me salte una notificación y me avise de, oye, necesitas reponer stock porque te quedan 5 Coca-Colas. Ya tendríamos nuestra aplicación creada. Aquí tenemos las características principales: un dashboard intuitivo, digitalización de documentos, inventario a tiempo real, predicciones y análisis, y diseño local shop. Si accedemos al archivo index.html, tenemos esto que vemos por pantalla. Tenemos el resumen del negocio, reduce compra de leche,
Compra más pan y promoción de sándwich. Vence mañana, ponlo al 2x1. Rentabilidad del mes. Tenemos un total de 2.450 euros, es decir, un 12% más que el mes anterior. ¿Cuántos tickets hoy? Hoy se han vendido un total de 45 tickets, un promedio de 18 euros por ticket y alerta de stock. 3 productos necesitan reposición. Rentabilidad contra gastos, una gráfica, incluso podemos filtrar en los últimos 6 meses. Si nos vamos al artículo de subir documentos, podemos subir facturas de proveedores y subir tickets de ventas. Si nos vamos al apartado de inventarios en tiempo real, podemos añadir un nuevo producto o buscar entre los productos que ya tenemos. Todo esto se puede personalizar por completo. Y en predicciones, aquí nos predice la demanda del próximo mes. Recomendaciones de compra: pedir 20 unidades de café y nuevo cookie de choco. Y tenemos combos ganadores: sándwich más refresco, vende un 40% más juntos los viernes. Esta aplicación la podemos personalizar para cualquier tipo de negocio y sobre todo ya no es solamente que nosotros tengamos dicho negocio, ya es que nosotros podamos ofrecerla a cualquier tiendecita o a cualquier negocio, independientemente si es una tienda, un restaurante, una peluquería. Esta aplicación local le pueden sacar un partido brutal y sobre todo vosotros podéis sacar un beneficio económico vendiendo esta aplicación. He creado por fin la comunidad de WhatsApp. El enlace os lo dejaré abajo en la descripción, con el objetivo de construir una familia en la cual todos nosotros nos podamos ayudar si tenemos alguna duda a la hora de generar algún prompt o alguna aplicación. Si antes una aplicación requería meses de programación, ahora con tan solo un buen prompt y una idea clara puedes crearla en segundos. Y esto no sustituye tareas, simplemente amplifica lo que una persona es capaz de crear. Si quieres seguir al día con las nuevas herramientas que están redefiniendo el futuro, este es tu canal. Me ayudas mucho hypeando este vídeo, suscribiéndote y activando la campanita.